Qué lindo, ¿no? Esta última alabanza en donde decía que debemos recordar que a quién pertenecemos, ¿no? Pertenezco a ti, Señor. Bueno, hoy tengo el privilegio y la responsabilidad, ¿no? De poder compartir una porción de la Escritura con ustedes y la verdad que estoy, la verdad que muy gozoso, pero también un poco nervioso. Es mi primera vez que me toca. Y bueno, aquí estoy. Cuando me dijeron que tenía la prédica o la palabra el día 14 de enero, se me hizo interminable el año, el año pasado, y comenzar, ¿no? con esta gran responsabilidad de este año. Y bueno, aquí estoy, hermano, eh, queriendo compartir algo con ustedes para que sea de bendición y edificación para ambos, ¿verdad? Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir dirección al Señor, que saque toda distracción de nuestra mente y que prepare nuestro corazón. Amado Dios, cómo no darte gracias, Padre, por medio de tu Hijo Jesús, por esta mañana, por este día, Señor, en que podemos estar reunidos, congregados, Señor, por una misma causa, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Agradecerte, Señor, por tu persona y por tu obra, Señor. Gracias porque un día tú nos has escogido, tú nos has llamado y, y agradecerte, Señor, por cada hermano que está hoy presente, por las personas que hoy nos están visitando, Señor, y decirle, Señor, que esto no es casualidad. Así como estas personas nos visitan por primera vez, yo un día también estuve en ese lugar y no entendía, Señor, cuál era el propósito que tenías conmigo. Y aquí estoy, Señor, glorificando y honrando tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por poder compartir esto con mis hermanos, por darme esta libertad que lo tengo en ti. Dejamos todo en tus manos, amado Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, el entender el llamado y nuestra elección para mí fue mucha bendición. Y cuando tuve este pedido, ¿no? de compartir la escritura con ustedes, digo yo, ¿qué comparto? Y bueno, y se me venían muchas cosas a la mente. Pedí dirección al Señor, obviamente, en oración, en intimidad con nuestro Dios. Y la verdad que no me salían muchas cosas. Y digo, ¿qué comparto? Y el Señor me llevó a cuando yo ingresé a este lugar, cuando fui llamado por Él, y entendí, ¿no? Que no fui yo el que me acerqué a Él, sino que Él fue el que me acercó. Por medio de la persona y obra de Cristo, un día Él se presentó a mi vida cuando estaba totalmente vana, ¿no? Una vida vana, vacía, carente de sentido, no tenía dirección. El Señor apareció en mi vida. Cada uno tiene su testimonio, pero sé que hay algo en particular que todos tenemos y decimos, ¿no? Cada vez que contamos nuestro testimonio, que el Señor llegó siempre en el momento justo de nuestras vidas. Amén. Y eso para mí de entender humanamente fue muy difícil, porque decía yo, ¿quién soy yo para ser un escogido? ¿No? Y el saber que fui escogido y elegido de antes de la fundación del mundo, aún más. Pero que ese llamado que tuve
que fue por medio de la predicación de la palabra, fue en el momento preciso y oportuno, en el tiempo justo y preciso, en el tiempo de Dios, en el Cairo, mientras yo estaba en el crono viviendo mi vida totalmente separado del Señor, porque yo tenía un conocimiento que había un Dios, pero era un Dios muy lejano, porque gracias y por misericordia de Dios, ¿no?, siempre me hablaron del Señor. Tuve mis abuelos, muchos lo conocieron, Severo, Manuela, y mis abuelos me hablaban de Dios. Y me hablaban que Él era la vida, pero yo en mi adolescencia, en mi juventud, ¿qué me importaba a mí esas cosas? ¿No? Hacía omiso, o sea, omitiva todo lo que me podían transmitir mis abuelos. Y bueno, sabía, ¿no?, que no tenía que adorar a los santos, no tenía que prender velas, tenía una vida de religión, y yo lo hacía por las dudas, por temor a Dios, ¿no es cierto? Ese Dios soberano, y lo hacía todo en incredulidad. Era incrédulo, el Señor no había llegado todavía a mi vida. Y muchas veces nosotros somos así, tendemos a tener una religiosidad que hace que ese Dios que se hizo carne y se dio por nosotros esté lejano a nosotros. ¿Por qué? Por eso, porque no entendemos que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Amén. Cuando entendí pasajes como Juan 15:16, vamos a leerlo. Juan 15:16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Siempre conforme a su voluntad, ¿verdad? Hoy entendemos que todo lo que podemos pedirle al Señor, a Dios, por medio de Cristo, Él nos da, siempre y cuando sea su voluntad. Tomarme de estos pasajes de la Escritura a mí me hizo hacer un clic en mi vida, ¿no?, en ese llamado. Y yo decía, bueno, fui llamado, fui escogido antes de la fundación del mundo, pero había una lucha interior dentro de mí que luchaba, ¿no?, en la obediencia que debía tener al Padre y lo que yo hacía. O sea, no sé, había algo que estaba mal. Y no lo entendía. Con el tiempo fui entendiendo que el Señor puso otra naturaleza en mi vida. Me trasladó de las tinieblas a su reino de luz. Me pasó de muerte a vida. Y eso es lo que me costaba entender, porque no sabía caminar en ese reino de luz. No sabía comportarme como una persona viva. Y menos entender que Él me había elegido, como le decía al principio. Y no solamente eso, sino que al creer y aceptar en esto, Él nos da la potestad de ser llamados hijos suyos. Y eso es, no sé si a usted le parece, es tremendo, ¿no? Saber que no solamente somos creación de Él, sino que somos hijos de Él y pertenecemos a Él. Y entender que por Cristo, hoy hermana compartía la carta de Colosenses, entender que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y bueno, cosas así, ¿no?
El problema no es en el llamado, ni en la elección, ni en la palabra, porque la palabra es inerrante. El problema está en nosotros. El aprender a caminar en la fe es diferente como nos conducíamos en el mundo, ¿verdad? Y hay una lucha interna en nosotros porque el viejo hombre todavía está vivo y coleando, dice el hermano. Y es una lucha interna que tenemos, ¿no? Con esa naturaleza divina, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso me olvidé también de aclarar, ¿no? Hoy vive el Espíritu Santo en nosotros, mora. Ese mismo Espíritu que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tienen todos los que han creído en la persona y obra de Cristo, hoy vive en cada uno de nosotros. Es por Él que creemos. Y bueno, como le decía, el problema no está en la palabra, ni en el llamado, ni en que somos escogidos por Dios, sino en el hombre. ¿Saben por qué? Porque somos cortos y carentes de memoria. Nos olvidamos. Hoy cantábamos la última alabanza y decía, pertenezco a ti. Y eso a nosotros se nos olvida. En el comienzo, en este caminar de la fe, cuando fui llamado, yo era totalmente, ¿cómo decirlo? Me sentía gozoso y era totalmente bendecido, ¿no? Por lo que escuchaba, porque claro, era lo que necesitaba y lo que pudo llenar mi vida, ¿no? Él completó la plenitud, Él es la plenitud. Y yo me gozaba con lo que escuchaba, ¿no? Con esa justicia divina de Dios. Pero salía de acá y me encontraba con la realidad, con el mundo, con mis problemas, con mis problemas propios, ¿no? Deseo de mi concupiscencia. Y ahí estaba el problema. Y erraba y no entendía por qué. Por eso quiero compartir con ustedes unos pasajes que se encuentran en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo del 1 al 11. Bueno, la carta de Pedro fue escrito por el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, testigo ocular, ¿no?, de todo el ministerio de Jesús en la tierra, y tiene como propósito la segunda carta en advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros, pero también de exhortar a crecer en la fe que habían recibido. ¿Cómo lo podían hacer? A través del conocimiento del que nos llamó. ¿Amén? Vamos a leer. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo se dirige, ¿no?, a estos hermanos que habían creído en la persona y obra de Cristo, y vamos a ir versículo por versículo. Dice en el versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, Pedro se presenta, ¿no?, con sus dos nombres. Es importante ver eso, que se presenta como Simón Pedro. Simón era su nombre hebreo, que dice, significa Dios te ha hablado. Y Pedro, el nombre que le ha dado nuestro Señor, ¿no? Y después su característica, como se presenta como siervo y apóstol. Siervo, ¿no?, teniendo una dependencia, un siervo era eso, dependía de alguien, ¿no? Y apóstol enviado. Era un siervo, una persona que dependía de Dios y que era enviado a predicar al Señor resucitado. ¿Amén? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esto es interesante. La justicia de nuestro Dios. Esa justicia de Dios que le había alcanzado también a estas personas, y esa fe, dice Pedro, que es verdadera, ¿no? Porque es una fe que es igual a la que él recibió. Afirma, ¿no?, que esta fe es genuina. ¿Por qué podemos saber? Porque conocemos a través de la Escritura lo que padeció Pedro. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos, capítulo 3. Del 21 al 26. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para que todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bueno, Pedro hace una distinción, ¿no? Pablo hace una distinción acá en el versículo 21, y Pedro le hace recordar a estos hermanos, porque la mayoría eran judíos, y dice así en el 21 de Romanos 3: Pero ahora, aparte de la ley, de lo que ellos ya conocían, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. Ellos deberían conocer la ley y lo que decían los profetas, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro le quiere hacer recordar, ¿no?, a estos hermanos. Y lo dice de esta manera. En el versículo 2 dice la palabra: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo dice? Gracia y paz os sean multiplicadas. Multiplicada es decir que va en ascenso, ¿eh? Y yo me preguntaba, ¿será que la gracia y la paz puede ser en ascenso? ¿Puede ir ascendiendo cada vez más? Y hay una coma y dice Pedro que sí. ¿Pero en dónde? ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador. ¿Amén? ¿Es así? Eso dice la palabra. En el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No han sido dadas, ¿no? Nos ha sido entregada. Qué precioso, ¿no? Escuchar esto. Y no por nuestros méritos, no porque nosotros buscásemos, sino, ¿por qué? Por su divino poder. Y esta es una forma de ir creciendo a lo que él dice en el versículo anterior. Ir creciendo en la gracia, conociendo ese divino poder, ese favor inmerecido. Cuando nosotros no merecíamos nada, Él tomó nuestro lugar para reanudar, darnos vida, ¿no es cierto? Y tener comunión con Él. Y sigue: han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿verdad? Él es el que nos da el conocimiento de poder atesorarnos esto. Él nos ha entregado eso. Él es el que nos llamó y Él es el que nos da el entendimiento. Por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y cuántas preciosas y grandísimas promesas tenemos en el Señor, ¿no? Un día vamos a estar con Él, porque esa es nuestra fe, y esperamos, ¿no?, su regreso para poder partir con Él y estar con Él en su presencia. Y sobre todas las cosas, no tener nada que nos asedie y lo que nos dificulta y lo que rompe la relación con Dios, que es el pecado. El pecado va a estar ausente. Esto es lo que nos hace una mochila pesada muchas veces el caminar. En esto es lo que fuimos llamados. El pecado es lo que nos separa de Dios. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué dice? Para que llegamos a ser participantes de esa naturaleza divina, de ese nuevo nacimiento, ¿no?, de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, de proveernos todo lo que sea agradable a Dios, es por medio de Él. No hay otra cosa. Nosotros podemos tener millones de sentimientos, ayudar a fulano, muchas ideas, ¿no? Pero es solamente esa naturaleza divina la que nos llega y nos deja ser participantes y tener algo que ver con Dios, solamente por medio de esa naturaleza divina. Sigue el versículo 4: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, Pedro describe, ¿no?, el cómo hacerlo, cómo poder
disfrutar, ¿no?, de esta riqueza que Él nos ha dado por medio de la fe. Esa fe que habla Pablo también en Efesios 2:8, esa fe salvífica en creer en la persona y obra de Cristo. Y nos dice que el divino poder nos conduce a un llamamiento santo, a la gloria y excelencia de nuestro Dios, y nos lleva a las preciosas y grandes promesas que tenemos en Él, las cuales nos conduce a huir de los deseos del mundo, y es por esto que podemos ser participantes de esta naturaleza divina, huyendo de las cosas del mundo. ¿Cómo funciona esto? El poder de Dios entra en acción a través del llamamiento, y aquí es donde debemos añadir el conocimiento. El conocer y estar firme a nuestro llamado nos asegura las preciosas y grandísimas promesas y que podemos confiar. Y eso nos llena de paz. Amén. Y esto es lo que nos capacita, esas promesas, para poder huir de la concupiscencia del mundo, esos deseos que tenemos, ¿no?, perecederos. Porque yo en el mundo tengo muchas, por ahí, aspiraciones, ¿no?, como todo hombre, creo yo, pero es pasajero. Entonces, estas promesas nos capacita para huir de lo que hay en el mundo y no enfocarnos directamente en eso o solamente en eso, sino que nos lleva y esto nos lleva a participar de esa naturaleza divina y procurar comprender lo que es eterno, lo que es divino. A eso es lo que fuimos llamados, a poder disfrutar de eso. Y eso nos hace crecer en la gracia y sobre todo en la paz. Lo del mundo, vamos a decirlo, nos puede traer paz, el llegar con una boleta de luz o algún servicio, pero al otro mes va a venir de nuevo. Eso es pasajero, esto. Pero el Señor nos ha prometido grandes promesas, por excelencia, ¿no?, de su obra, de su persona. Después Pedro nombra en el versículo 5, del 5 al 7, nombra varias cosas que debemos ir desarrollando en nuestro caminar. Vamos a leer del 5 al 7, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son una serie de cosas, ¿no?, que Pedro dice que debemos ir desarrollando en el caminar de nosotros en la fe, como hijos de Dios, a lo que fuimos llamados, a lo que fuimos escogidos, a lo que hemos creído. ¿Sí? Esta serie de cosas, y hay algunas que son fruto del Espíritu, que nombra Pablo también en Gálatas, ¿no?, 2:20. Aquí también Pedro nombra. Y son cosas que tenemos que ir desarrollando en este caminar. Pero vamos a poder ir desarrollando estas cosas a medida de lo que, como Pedro se presenta, como siervo, teniendo una dependencia de Él. ¿Y cómo vamos a tener una dependencia de Él? Conociéndolo. O yo soy el único que no voy a depender de alguien que no conozco. Nosotros debemos conocer a quién nos llamó, quién nos escogió y de quién dependemos. Pero las cosas, como decía, cotidianas, entorpece muchas veces nuestro caminar, ¿no?
y nos hace tener ahí situaciones bastante difíciles de comprender muchas veces. Y esto hace que retrocedamos un poco si no tenemos una dependencia de Él. Dice un hermano que un hijo de Dios no se estanca, no queda inmóvil, no queda estéril, sino que avanza o retrocede. Es así, hermano. El versículo 8 dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nombra, ¿no?, el por qué debemos desarrollar estas cosas. Y ahí entra el servicio. Depender de Él es servirle a Él. Yo no estudié con mucha profundidad lo que hacía el siervo, pero yo no me imagino un siervo ocioso que esté, no sé, tomando mate en la sombra o tereré, ¿no? Yo me imagino un siervo que depende del amo trabajando, creciendo, conociendo. ¿Y por qué? Porque le conoce y sabe su recompensa. Y nosotros tenemos recompensa. Amén. Dice, pero el que, en el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto habla también Pablo, lo que compartía nuestra hermana Claudia, en Colosenses, en el versículo capítulo 3, ahí se me perdió el capítulo 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo también escribía a estos hermanos de Colosas. Y yo me puse a preguntar, ¿no?, ¿qué tiene que ver Pablo acá con lo que está diciendo, ¿no?, Pedro? Que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se olvidan de la purificación de los antiguos pecados, ¿no? Lo que hizo el Señor por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. Hoy por Él tenemos acceso al trono de la gracia. Y bueno, y eso me preguntaba yo, ¿qué tiene que ver Pedro diciendo estas cosas de Pablo? Si Pedro había sido enviado a los de la circuncisión, a los judíos, a predicar, y Pablo a los incircuncisos, a los gentiles, ¿no? Y en la misma carta nos da la respuesta y dice en el 2 de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Es decir, que estos hermanos habían escuchado epístolas de Pablo. Y justamente Romano, que es la columna vertebral del Evangelio y del mensaje, fue escrito mucho antes que esta carta. Y seguramente ellos habían escuchado. Y la mayoría, no sé si todas las doctrinas de Dios están en la carta de Pablo. Amén. Sigamos un poquito más. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiere decir Pedro en esto, en que pongamos diligencia, ¿no? Es un llamado, exhortación a que pongamos atención en lo que hemos escuchado y que seamos diligentes,
y así hacer firme nuestra vocación y elección. Pablo nuevamente a Filipenses en el capítulo 2, 12, al terminar el versículo, dice una palabra así: ocupaos de nuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupémonos de lo que hemos recibido. El 11 termina esta introducción de la carta, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la seguridad que nos da la Escritura de nuestra salvación, ¿no? Y así varios versículos más, pero Pedro hace hincapié a esto, a la seguridad de nuestra salvación que está en Él. Eso debemos aferrarnos, recordarnos y atesorarnos. Pero como yo le decía, en mi experiencia en este caminar, que yo escuchaba estas cosas, estas promesas excelentes del Señor, ¿no? Estas buenas noticias, y salía de la puerta para afuera y se me iba, se me olvidaba, por diferentes motivos. Y llegaba a mi casa y hacía cualquier cosa menos ir a la Escritura o estar en oración o escuchar una alabanza, ¿no? Ya salía, antes de salir a la puerta, pensando en que, no sé, vamos a almorzar. Y eso está en nosotros. Nosotros debemos reconocer eso. Y de eso se trata la gracia del Señor. Y del Espíritu Santo que nos trae ese discernimiento que estamos mal. Y todas estas cosas que le estoy diciendo no es malo, porque tenemos sí que pensar. Yo en mi caso trabajé muchos años los domingos y bueno, siempre salía pensando en que tenía que ir a hacer tal cosa, tenía que esperar a algún proveedor, y todo lo que había escuchado y había sido de mucha bendición se expandía, ¿no? Y bueno, lo que voy, hermano, es que nosotros necesitamos conocerlo a Él y estar con Él. Y esto nos lleva a tener una relación constante con Él. ¿Cómo podemos conocerlo a Él? Solamente por medio de las Escrituras. Amén. Una de las oraciones de Pablo en la carta a los Efesios está en el capítulo 1, versículo 13 al 21, y la oración de Pablo es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacite, ¿no?, para lo que tenemos en Él y poder atesorarlos. El que nos recuerda todas las cosas que podemos escuchar de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo en su oración hace hincapié en esa capacitación que le pide por estos hermanos que estaban creyendo y estaban empezando su caminar. Y hay una segunda oración en la misma carta que está en el capítulo 3, versículo 14 al 21, y Pablo ora por los hermanos en su andar, para el andar del cristiano. Amén. Y esto es lo que quiere el Señor para nosotros, que lo conozcamos, que no sea un Dios lejano, un Dios que lo escuchamos un rato y después hacemos lo que queremos. No, dobleguémonos a la Escritura, tengamos dependencia. ¿Saben lo que es lo contrario a tener dependencia? Rebeldía. No seamos rebeldes con el Señor. Amén.